Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los videos. Ahora bien, les voy a poner algo acá sobre un golpe duro que le dio Bukele a las pandillas. Operatividad militar ha permitido interceptar 150 mareros entre cabecillas y sicarios. Las retenciones se efectuaron en los últimos 4 meses en 32 municipios. A los delincuentes les decomisaron armas de fuego, droga, dinero en efectivo y todos fueron entregados a la policía. La Fuerza Armada ha efectuado un rol importante en la labor de seguridad al apoyar a la Policía Nacional Civil y el combate contra la pandilla y a la desarticulización de estructuras criminales. Por ejemplo, solo en los últimos 4 meses retuvieron al menos 150 pandilleros en 32 municipios. Una de estas intervenciones tuvo lugar en el cantón Tehuicho, municipio de San Juan Opico, La Libertad, un hecho que fue dado a conocer por el ministro de Defensa René Merino Monroy, al referirse que Santos Alberto Miranda Cardosa pretendió burlar la justicia al intentar ocultar tatuajes alusivos a la mara. Esta es una estrategia de los mareros que se vuelve ocurrente, pero que no les ha funcionado, aseguró. Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a Santos Alberto Miranda Cardosa, miembro de la MS-13, quien ha intentado borrarse los símbolos alusivos a dicha pandilla, comentó el funcionario en sus redes sociales. El jefe castrense explicó que el sospechoso fue entregado a la policía para que dé continuidad al proceso que junto a la Fiscalía General de la República efectúan para procesar terroristas. La Fuerza Armada ha acompañado labores de seguridad pública desde que inició el Plan Control Territorial y se fue reforzando a medida que se declaró la guerra contra las pandillas. Por ley, solo la Policía Nacional Civil puede ejecutar detenciones, por lo cual los soldados solo intervienen o retienen a sospechosos. Luego los entregan a la policía. Del total de criminales capturados en el periodo antes señalado, cuál son cabecillas y 8 más mantienen perfil de gatilleros de la pandilla, es decir, eran encargados de cometer homicidio. Según los datos publicados en las redes sociales de la Fuerza Armada, el 1 de enero al 3 de mayo de este año, entre los señalados están Juan Carlos Ramos, alias Sapo, presunto sicario de la pandilla 18, que fue interceptado en el caserío Peñas Blancas, cantón Masquilisgua, municipio de Hilo Vasco Cabaña. También Figueroa Wilber Ambrosio Bonillas Carranza, perfilado por las autoridades como el gatillero de la MS, que tiene orden de captura desde el 2017 por el delito de homicidio agravado. Los soldados entregaron al sospechoso a la pandilla. Asimismo, el personal militar intervino a José Carlos del Cid Posada, alias El Venado, cuyo registro delincuencial lo vincula con la MS. De acuerdo con la información fiscal oficial, pretendió atentar contra la vida del grupo de los soldados que patrullaron en el caserío La Loma, cantón El Guanacaste, municipio de Ciudad Barrio San Miguel. La Fuerza Armada comunicó que el personal tuvo que defenderse del ataque armado. Finalmente, las instituciones expuso que no hubo lesionados entre la tropa. En el caso de los cabecillas, las pandillas, se destaca la retención de Jorge Vidal Morales Palacio, alias el Black o Trucha, quien según las autoridades salvadoreñas
es corredor de la clica Santa Rosa Loco Salvatrucha de la MS, quien fue interceptado en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador, ya que posee orden de captura vigente desde 2017 por el delito de extorsión. Bueno, entonces, pueblo salvadoreño, ahí lo que ustedes vieron es lo que se está haciendo ahorita, donde la actual Fuerza Armada cuenta con una planta de 26,000 soldados. De esa forma le han dado un golpe fuerte a las pandillas, a la MS-13, donde han capturado a uno de sus cabecillas principales, donde este plan control territorial ha traído una gran cambio significativo a nuestro país. Ahora bien, déjenme ponerle aquí un video correspondiente a lo que estamos hablando de seguridad. Miren lo que dicen los analistas de Arena y el FMLN, qué pasaba con las pandillas. La ola de Los jóvenes se nos desbordaron por diferentes razones. Tiene que ver mucho la familia y las malas políticas que han estado. Pues aquí han venido los gobiernos anteriores de Arena, del Frente y todos los que pasaron por aquí, solo venían a tomarse la foto. ¿Qué estábamos haciendo? Pidiéndole al gobierno de turno que pusiera atención aquí. Nunca pusieron atención. Ahora estamos viendo que la apertura que no hemos tenido, que sí la está dando este gobierno, a mí me consta, queremos aprovecharla. Agradecemos y que la continuidad del régimen, pues si hasta la vez nos ha dado efecto, que siga esto. No hay ningún problema. Ustedes nos decían, el Fondo Social de esa época, manejado por otros gobiernos, permitieron que llegara gente que no pagaba nada casi. Sí, claro, porque el señor Saca regaló casas allí, regaló casas y no las regaló a los bien portados, iba a las comunidades a traer pseudos, muchachos que estaban maleados. Nuestra colonia no estaba maleada. O sea que a usted le llegó en el gobierno de Francisco Flores la ola de extranjeros, que fue la primera contaminación de la Campanera, y de ahí una segunda ola durante el gobierno de Saca, que fue el premio a los malos. Sí, correcto. O sea que a los criminales los premiaban con casas en la Campanera. Sí, venían de otros lados, de los parques. Pero usted en su casa tenía un 18 norma. Sí, porque no lo podía pintar otra vez. A mí me la pintan en una madrugada por haberles negado una moneda. Una moneda, porque yo negué una moneda a un muchacho de ellos que tenía poder. Yo me encontraba en una tienda, llegaba de jugar y me pidió la moneda, y él me amenazó y me dijo, estamos a joder, me dijo, toda la casa, me dijo, hasta desesperarte, usted va a tener aquí. ¿Qué cree que le hubiera pasado si hubiera borrado el 18 a la fuerza? No, hombre, me matan, es lo mínimo, me matan, así no hay tal. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted oye del tema del régimen de excepción? ¿Sí? ¿Usted cree que el país estuvo en régimen de excepción pero puesto por las maras? Con todo lo que usted me cuenta, porque ellos decían quién entraba, quién salía, ellos dictaminaban sentencias de muerte, usted le tenía que pedir permiso por su casa. ¿Usted cree que ese era una especie de régimen de excepción? Algo así se parece. O sea que nosotros estuvimos 30 años en régimen de excepción por las maras. Desde que se puso el régimen de excepción, don Mario, en Soyapango, ¿cuántos homicidios cree que ha habido? Soyapango, ahorita, está cero. ¿Usted alguna vez creyó que en un año iba a haber un tan solo homicidio en Soyapango? No, mira, es impresionante, hombre. Es envidiable, hombre, lo que está pasando. Porque para mí, yo no esperaba esto, les soy honesto. Yo ya me había educado y concientizado a morir. Imagínense al señor, por negar una moneda, le pintaron toda la casa. Hay miles de testimonios de la crueldad en que nuestro pueblo vivió bajo el régimen de las pandillas. Y el pueblo salvadoreño no quiere volver a eso. El pueblo salvadoreño quedó hastiado de eso. Muchos pensábamos que nunca iba a acabar la delincuencia en nuestro país, que eso iba a ser eterno, debido a los presidentes flojos que habíamos tenido, o simplemente eran cheros de los delincuentes, porque nunca los atacaron de raíz, solo maquillaban la información de que sí que lo estaban acorralando, pero era una gran mentira, una gran casaca. Pero el pueblo que de verdad vivió el azote es un pueblo que ahora está descansando de esa angustia, de esa intranquilidad que se vivía, incluso viviendo en la misma colonia, sabiendo que cualquier cosa podría pasar rápido en las colonias. Si uno de ellos andaba borracho o andaban bien marihuanados, pues siempre andaban armados y podían hacer lo que querían.
Y ese era otro de los temores de las personas cuando se ponían bolos y empezaban a disparar. Que si ustedes les quedaba viendo, le pegaban su cachimbazo. Si es que no le arrebataban la vida. De eso venimos y de eso no queremos volver. También acá tenemos otro video donde dice que los salvadoreños apoyan y defienden al presidente Bukele y a la bancada Cian porque no quieren arriesgar a que que llegue un gobierno corrupto. Así que veamos. La gente tiene una posición no solamente de agradecimiento, sino que lo más importante es de defensa de este gobierno. De defensa de este gobierno. ¿Por qué? Porque saben que si llega otro gobierno, la cosa va a ser completamente diferente. Entonces, por eso es que no se logran explicar los de la oposición, que no llegan a una decena de personas, los financistas internacionales que están en contra de este gobierno, no se logran explicar. Y ahí está el talón de Aquiles. Ese es el talón de Aquiles. ¿Cómo convencer a la comunidad internacional que aquí hay una dictadura? ¿Cómo convencer a la comunidad internacional que aquí se violan los derechos humanos? ¿Cómo convencerla de todas las fake news, ¿verdad?, y de campañas de desprestigio que hacen contra este gobierno? Chocan contra la abrumadora, más del 90% de la población respalda. ¿Cómo una población va a respaldar a un gobierno que le viole sus derechos, que no lo proteja? Por eso es que nosotros hemos visto últimamente campañas terribles en contra de este gobierno, tratando de desprestigiar al gobierno, específicamente a sus ministros. Hemos tenido también aquí, y lo tenemos en estos momentos, personas, entre comillas, especialistas, que vienen aquí sobre derechos humanos para decir que aquí se violan los derechos humanos. Es decir, cuando es absolutamente todo lo contrario, que el estado de excepción se emite o se dicta o se promulga cada mes precisamente en defensa de los derechos humanos, es decir, para proteger a la población que no sea víctima del terrorismo, que no sea asesinada. Es decir, cuántas miles de personas no han emigrado hacia los Estados Unidos o a otros países, etcétera. Entonces, toda esa situación de bienestar de la población se refleja precisamente en estos datos de las encuestas. Bueno, de hecho, en el caso de los Estados Unidos, este año inicia con alrededor de 14 masacres en el mes de enero. Obviamente es lamentable, ¿no?, que se den este tipo de acciones, pero al final eso es una muestra del tipo de seguridad ciudadana que existe en los Estados Unidos. Estamos viendo que aquel llamado que hicieron en un momento, poniendo una alerta para que no se viniera a El Salvador porque era un lugar considerado peligroso para sus ciudadanos, resultó casi que un llamado un tanto cínico, en el sentido de que realmente el lugar más peligroso en este momento, el lugar más peligroso de la región continental o del continente americano para los ciudadanos norteamericanos es el mismo suelo norteamericano. Combatir la criminalidad es el acto más democrático que este gobierno ha impulsado. Y es el más democrático porque estamos hablando de un problema que afectaba a prácticamente el 100% de la población y que hay que comprenderlo, la oposición no comprende eso. Bueno, ahí podemos ver, pueblos salvadoreños, cómo lo que piensan los analistas políticos correspondientes a nuestro querido país, El Salvador. La limpieza que ha hecho el presidente ha sido una limpieza eficaz para salvaguardar la vida de los salvadoreños. Recuerden que el presidente, desde que llegó al poder, priorizó una cosa, y fue la vida de los salvadoreños. Recordamos en la pandemia, priorizó la vida de los salvadoreños antes que la economía. Y una de las promesas de su campaña fue traer la seguridad, que era la prioridad de un pueblo que gemía justicia, de un pueblo que gemía tranquilidad y paz. Un pueblo que estuvo abandonado por 30 años por Arena y el FMLN. Abandonado porque nunca se hizo justicia de esos más de 100,000 personas que fallecieron o que cayeron en manos del crimen organizado, donde esos partidos no les importaba ver el luto. ¿Quiénes ganaban? Las funerarias. No daban abasto. Hasta contrataban personal extra porque no daban abasto de dar servicios fúnebres debido al índice de violencia y criminalidad que azotaba al país durante los tiempos de Arena y el FMLN. Recuerden que fuimos catalogados, El Salvador solo en eso se ha llevado primer lugar, en ser el país más violento del mundo, a pesar de apenas tener más de 21,000 kilómetros cuadrados y casi 7 millones de habitantes. Ese país tan pequeño era el más violento del mundo. Pero ahora, si usted mira las estadísticas, las cosas han cambiado.
Ahora somos el país más seguro de Latinoamérica, gracias a Dios y gracias al presidente Nayib Bukele y sus políticas de seguridad bajo el Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Ahora vamos a escuchar aquí cómo un argentino habla de la limpieza que fue en El Salvador. Así que pongámosle coco lo que va a decir el argentino. La falopa, iban a cobrar la vacuna. Ellos están en cana, pero fueron a buscar al presidente que los amparaba, al alcalde que los amparaba, al gobernador que los amparaba, al juez que los amparaba, al policía que los amparaba. No es que dijeron, bueno, nos metemos con los mareros y hacemos un pacto de impunidad con la política y la justicia. No funciona así. Los fueron a buscar a todos. Muchos están prófugos, ¿eh? Hay un expresidente prófugo en Venezuela, un exalcalde prófugo en Guatemala. Los tienen, saben dónde están, ¿eh? Los tienen a todos identificaditos, bien clarito dónde están. Uno se sacó la doble ciudadanía en Guatemala. Un patriota el tipo, ¿no? O sea, un patriota. Un presidente que para no ir en cana se profugó y se sacó una doble ciudadanía para que no lo puedan ir a buscar. Qué presidente, ¿no? Una maravilla. Y entonces hoy Bukele vuelve a ser un ejemplo para la Argentina devastada, que anoche, como noticia, la noticia era que los vecinos se armaron para tirotearse con los narcos. O sea, los vecinos podridos de la presencia de los narcos, que vienen a buscar a sus hijos de 13, 14 años para salir a ser de soldaditos del narcotráfico, los cagaron a tiro. Salieron los vecinos y los cagaron a tiro. ¿Y saben quién tiraba? Las mujeres, las mamás de los chicos, que se armaron y los sacaron a tiro del barrio. La pregunta es, ¿qué Argentina querés? ¿Vos creés que si dolarizás va a mejorar la situación delictiva en la Argentina, va a cambiar la sociedad, va a mejorar la cuestión social? Los salvadoreños odian el dólar. Desprecian la dolarización, se arrepienten como nunca, pero bueno, el gobierno criminal que dolarizó en El Salvador era uno de estos gobiernos miserables que arrastraron la corrupción a lo largo de los años. El Salvador tuvo largos años de guerra civil, de la guerra civil pasaron a las maras, lo que nunca se cortó es la corrupción, o sea, desde la guerra civil a las maras hasta Bukele es como una continuidad histórica de corrupción, hasta que llega Bukele. Y Bukele no les dice, voy a arreglar la economía, les dijo, voy a arreglar El Salvador. La economía es un tema que va a venir después. Primero vamos a arreglar las condiciones en las que vamos a operar y después vamos a operar. Ahora Bukele dice, si yo quiero salir del dólar, me van a atacar con la especulación. O sea, yo desdolarizo, al otro día me atacan con la especulación. Entonces sale para adelante, dice, bueno, dejo el dólar donde está por ahora, porque no estoy en condiciones de abrir mucho frente al mismo tiempo, pero me voy al Bitcoin. Y con China, comercio en la moneda china. Y con Brasil, comercio en la moneda de Brasil. Y con los yanquis, comercio en dólares. O sea, el patrón dólar, si bien es el patrón monetario de El Salvador, Bukele está empezando a buscar la salida para que el dólar no se transforme en una monomoneda, sino ir hacia una canasta de moneda ampliada y reemplazar al dólar por el Bitcoin y que la gente vaya abandonando el billete verde con la cara de Washington, que lo vaya dejando de lado. O sea que las teorías progresistas argentinas mueren con Bukele. Porque el progresismo argentino sale a sumarse a la estupidez de los derechos humanos de los asesinos. Y Bukele está a la izquierda de los que lo critican. Porque en la práctica, su discurso económico, su discurso social, lo que él hace en la práctica fuera de las maras, todo lo que está haciendo es independencia del Salvador. No es dependiente, es independiente. No está buscando las relaciones carnales con Washington. O sea, no es un tipo que se alineó y dijo, bueno, ahora meto en cana las maras y me voy derecho. Bueno, fíjense que al parecer no solo los salvadoreños han detectado eso, que el presidente Nayib Bukele se adelanta a las cosas, va un pie adelante de sus detractores. O sea, recuerden que cuando Estados Unidos andaban ahí diciendo de que iban a bloquear las remesas de la diáspora, el cual hubiera hecho un gran impacto negativo en El Salvador, porque tampoco podemos negarlo. Las remesas de la diáspora de nosotros es el pulmón de la economía de El Salvador. Y al bloquear las remesas, pues un impacto terrible para El Salvador. Por eso Bukele buscaba opciones, caminos diferentes, al cual aprobó el Bitcoin, donde en el Bitcoin uno puede recargar con la tarjeta y transferir. Allá en El Salvador, y allá hay cajeros para
para sacar el dinero en dólar, hacer la conversión de Bitcoin a dólar. Y no solo eso, sino en muchas cosas el presidente, Nayib Bukele, siempre va adelante. No es un presidente que se acomoda en su silla presidencial y ahí deja que sus ministros hagan las cosas. No, está velando y poniéndose al tiro con las cosas que demanda nuestro país. Aparte, es reconocido por ser un presidente visionario, inteligente, que se sobrepone sobre las cosas, primeramente gracias a Dios y a la sabiduría que le da Dios a nuestro presidente Bukele. Continuemos escuchando cómo el argentino se expresa de nuestro querido país, El Salvador, y del presidente Nayib Bukele. Alguien que viene por sus hijos, que los va a condenar. Cuando Bukele quiso ir por las maras, reclutó voluntariamente en el ejército. Hizo un reclutamiento voluntario. Dijo, hagan la cola, el que quiere se anota. Qué raro, ¿no? O sea, el dictador Bukele le dice, bueno, el que quiere es bienvenido a la fuerza del ejército. La cantidad de soldados jóvenes que tiene el ejército de El Salvador es infinita. ¿Saben por qué? Eran los pibes de la misma edad que los mareros, que habían perdido a sus hermanos, que habían sido ellos mismos víctimas de las maras. Y cuando el Estado les dijo, señores, esto se termina, el que quiera colaborar, que se sume, se sumaron. Y te encontrás soldados jóvenes totalmente identificados con su tarea, que era combatir las maras. La sienten la tarea, la viven, no es que la miran de costado y les tocó de guardia y dicen, bueno, ahora hay que hacer la guardia, ¿cuándo se termina esto? La Argentina, en su melancolía tanguera de lo que alguna vez fue y ha dejado de ser, sigue hablando con la soberbia de la potencia argentina que ya no somos, de derechos que no podemos consagrar porque no los podemos financiar, y enarbola una izquierda retórica vacía, banderas de derechos humanos que violan todos los días. Porque en la Argentina mueren pibitos de 14 o 15 años a manos del narcotráfico todos los días, sea por consumo o por violencia. Las madres se sienten víctimas de este Estado, no se sienten protegidas ni en sus derechos humanos, ni en la comida de sus hijos, ni en el trabajo, ni en un carajo. Con lo cual, yo quiero los derechos humanos de El Salvador, donde los chorros son chorros y están presos y la gente honesta es honesta y vive feliz. Y la prueba de todo esto va a ser la elección del año que viene en El Salvador. El punto bueno de esto es que va a haber un día que se va a poner una urna y lo que yo les estoy diciendo se va a transformar en una realidad, porque yo les digo que yo estuve ahí y que el 99% de los salvadoreños son Bukele. Pero eso yo te lo cuento. Cuando se abran las urnas se termina el verso. No es que te lo cuento yo, no, se termina el verso. La gente va a ir a votar y masivamente El Salvador va a hablar. Y Bukele sabe que esa es la situación. La tiene clarísima. Sabe que es así. ¿Saben dónde vive Bukele? El Salvador tiene un lugar que es como si fuera la Quinta de Olivos. Enorme, mucho más grande que la Quinta de Olivos. Es casi una unidad militar. Bukele vive en el mismo country donde vivía antes. En su casa vive. Va de su casa a laburar todos los días y se vuelve a su casa a dormir con su familia. Vive en su casa. Vos pasás por la puerta de la ruta y está la tanqueta del ejército que cuida el country, porque ahí vive el presidente. Lo mínimo que tiene que tener es que lo cuide el ejército. Esa es la casa de Bukele. Vos pasás y todo, ahí vive Bukele. El taxista, el plomero, el colectivo, todos saben dónde vive Bukele. O sea, si el pueblo quisiera ir a buscar a Bukele, no tienen que ir a un paredón enorme de 12 metros de altura, tienen que ir al country donde vive hace 30 años. Y es más, los vecinos viven en ese country, o sea que el de la casa 4 entra con las compras, los pibes, va al colegio. Bueno, ahí están las declaraciones. Continúa, perdón, va a ser para otro video. Así que déjenme su comentario de prácticamente todo el video que se le mostró ahora. Fue un video de seguridad correspondiente al golpe que dio, que el presidente Bukele le ha dado a las pandillas, donde ha atrapado a unos máximos cabecillas que tenían el control de las pandillas y del Salvador, y cómo este señor argentino resalta y aplaude y dice que esto se va a confirmar de la popularidad y el apoyo del presidente Nayib Bukele en las urnas del 2024, donde hecho mata relato y donde el pueblo con su votación le va a callar la boca a todos los opositores que están arremetiendo contra el régimen de excepción y contra la seguridad de nuestro país.
Así que los voy dejando. Nos vemos en otro video. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto. Ahí los espero. Así que nos vemos en otro video y ¡salud! Nos vemos.